El anime comienza presentándonos a los protagonistas, Mizuto y Yume, un par de hermanastros que no se llevan nada bien debido a su relación pasada. A pesar de esto, saben que no pueden hacer nada que preocupe a sus padres, pues la madre de Yume, Juni Hirido, y el padre de Mizuto, Mineaki Hirido, recién acaban de casarse. Después de una cena en familia, Yume le comenta esto a Mizuto y él le dice que ya lo sabe, por lo que se llevará lo que hubo entre ambos a la tumba. Mizuto se va a leer a solas poco después, pero Yume lo sigue para quejarse diciendo que ya no quiere que la llame por su nombre. Él le recuerda que no tiene más opción, ya que ahora comparten el mismo apellido. Yume insiste en que no use su primer nombre y aclara que prefiere que se refiera a ella como hermana mayor. Mizuto la detiene rápidamente y cuestiona el hecho de que ella considere que es mayor, pues debería ser al revés. Ella aclara que nació antes que él, pero Mizuto le recuerda que ambos cumplen años el 3 de noviembre. Yume le informa que le preguntó a su padre para aclararlo todo, y confirmó que ella nació media hora antes que él. Mizuto descarta sus argumentos ya que simplemente le parece repugnante ser su hermano menor. Aún así, sabe que ninguno de los dos va a ceder, así que comenta que lo razonable en estas situaciones es resolverlo con un juego. Yume entonces propone algo, diciendo que de ahora en adelante ocultarán su antigua relación y fingirán ser hermanastros normales. Por ahora van muy bien, pero en algún momento alguno de los dos meterá la pata y hará algo impropio de hermanos. Por lo tanto, perderá el primero en hacer algo impropio para unos hermanastros y eso determinará quién será el hermano menor. De esa forma no habrá tensión, harán su papel y ocultarán lo que hubo entre ellos. Yume aclara que no se acaba con la primera metida de pata, ya que el ganador decide que debe hacer el perdedor para demostrar que es el menor. Mizuto admite que eso lo vuelve más interesante, así que decide aceptar su propuesta. Bastante satisfecha, Yume le dice que empezará ahora mismo y comienza a revisar entre sus libros. Y al ver la reacción de Mizuto, ella sonríe al ver que se dio cuenta del truco de sus normas. Si ambos son hermanos, ninguno puede enojarse por nada que sea normal para los demás. Mizuto rápidamente entiende que estas normas son un plan para desesperarlo y no hay nada que pueda hacer al respecto. Esto lo preocupa bastante, pues ahora mismo Yume está junto a la caja de Pandora de su habitación, y ese cajón tiene las únicas cosas que nadie puede ver. Justo antes de que Yume abra ese cajón, Mizuto de repente se disculpa por molestarla, diciendo que no quiere seguir peleando con ella. Esto claramente la toma desprevenida, tanto que lo llama por su apellido, como hacía en el pasado. Mizuto no deja de pasar la oportunidad y le dice que ha metido la pata, ya que los hermanos no se llaman por el apellido. Yume se altera al ver que ha caído en su trampa, pero no tiene más opción que cumplir con la petición de Mizuto como castigo, que es llamarlo hermano mayor. Poco después, ambos asisten a la ceremonia de ingreso de la preparatoria Rakuro. Aunque sus padres están emocionados, solo Yume y Mizuto piensan que es todo un problema, ya que están en la misma clase y comparten apellido, por lo que lo de fingir no conocerse se ha arruinado. Durante la ceremonia, Yume le comenta que vendrán por separado desde mañana, y Mizuto lo da por hecho, diciendo que debería preocuparse en hacer amistades. Después de todo, él es el único que sabe que ella solía ser una maniática de cuidado, pero ahora podrá reinventarse. Yume le aclara que tiene un as bajo la manga y poco después es llamada al escenario para dar unas palabras como representante de la clase, por tener la mejor nota en el examen de ingreso. Gracias a su discurso, muchas chicas de su clase se acercan a ella para hablar, y Yume aprovecha para hablar de forma amistosa con ellas. Mizuto pretende que no le afecta, pero en el fondo se pregunta cómo es que ella puede tener mejores notas que él. Luego de la clase de orientación, un par de chicos se acercan a él para intentar formar una amistad. Mizuto no entiende por qué se interesarían en él, pero cuando va al baño logra escuchar una conversación de esos chicos, quienes en realidad solo quieren usarlo para acercarse a Yume. Esto no parece importarle mucho, pero al llegar a casa Yume le pregunta si no le enfurece que lo estén menospreciando de esa forma. Él solo le pide que lo ignore, diciendo que no vale la pena, pero ella no se queda tranquila con esto. Por lo tanto, al día siguiente, Yume decide caminar con él a la escuela, a pesar de que dijo que se irían por separado. Sin explicar nada, Yume simplemente lo sigue, y cuando los chicos vuelven a aparecer, ella se acerca mucho a Mizuto y les dice que ya está muy ocupado. Esto claramente lo sorprende y deja muy confundido a Mizuto, pero no le da mucha importancia. Al ver que esto no lo afectó nada, Yume no puede evitar sentirse frustrada, por lo que al volver a casa decide provocarlo.
saliendo del baño con solo una toalla cubriendo su cuerpo. Ella parece muy satisfecha al notar que Misuto pierde la compostura apenas la ve, pero su toalla de repente empieza a caerse. Yume se pone muy nerviosa temiendo que él crea que está intentando seducirlo. Sin decir ninguna palabra, Misuto se acerca a ella y la cubre con su abrigo, diciendo que sabe que solo está intentando ponerlo nervioso, pero debería tener más cuidado, así como lo que hizo esta mañana frente a los chicos de la escuela, pues si sigue haciendo cosas así podría afectar su imagen. A pesar de su advertencia, Yume le recuerda que ahora son familia y no soporta que menosprecien a su familia. Misuto queda algo sorprendido y decide agradecerle de forma honesta por su intención. Yume se pone nerviosa y se levanta para volver a su habitación, pero al hacerlo accidentalmente tropieza y cae sobre Misuto, dejándolos en una posición comprometedora. Ambos de inmediato recuerdan el pasado y Yume intenta recordarle las reglas que impusieron, pero Misuto le dice que no le importa perder por hoy. Ella se deja llevar y cierra sus ojos, pero justo en ese momento llegan sus padres, así que Yume se esconde rápidamente para no ser vista. Tanto Yume como Misuto cuestionan sus propias acciones, pues fue como volver al pasado por un momento, pero precisamente por eso es que no se soportan. Al día siguiente, otro chico de su clase se acerca a Misuto, pero esta vez él decide ser claro y le dice que hacerse amigo suyo no lo llevará a nada, porque no piensa dejar que un mujeriego se acerque a Yume. El chico solo sonríe y se presenta como Kogure Kawanami, diciendo que es el primero que intenta ser su amigo sin segundas intenciones. Misuto intenta alejarse de él, pero es obvio que Kogure no piensa dejarlo tranquilo, pues ya lo considera su amigo. Por otro lado, durante las pruebas físicas, Yume conoce a una chica de su clase llamada Akatsuki Minami, quien por alguna razón no puede dejar de mirar su pecho. Luego de conversar un poco, descubre que en realidad Minami se siente insegura por su talla, así que Yume la anima, diciendo que hace un año estaba como ella. De esa forma, Yume se convierte en su nueva esperanza, por lo que Minami la abraza sin dudarlo y se la pasa a su lado durante el resto de la clase, aunque no deja de quejarse de las pruebas físicas. Yume no comenta nada, pero en el fondo está preocupada, pues cuando llegó a la preparatoria prometió que cambiaría de aspecto y personalidad, pero en temas deportivos sigue siendo un desastre. Aún así, al ver lo buena que es Minami, decide dar lo mejor de sí y superar sus propios límites para mantener la imagen de estudiante modelo que ha creado. Después de incontables pruebas físicas muy agotadoras, todo termina con una carrera corta de 50 metros. A pesar de lo mucho que se esfuerza, Yume termina siendo superada por Minami. Poco después se desmaya. Por suerte, Misuto aparece a tiempo para atraparla y le felicita por hacer un buen trabajo y esforzarse tanto. Sin decir nada más, la deja en manos de Minami y se marcha, pero Minami queda claramente confundida. Después de todo, los chicos ya acabaron con las pruebas de exterior, así que no tenía razón para estar ahí. Luego de que Yume se recupera en la enfermería, Minami se disculpa por no haber notado que estaba tan mal. Yume aclara que todo es su culpa por haberse esforzado de más, pues no se le dan bien los deportes. No quería que nadie lo supiera y por eso suele entrenar en casa y lee libros deportivos, pero esta vez le afectó la falta de sueño. Minami suelta un suspiro de alivio y admite que ahora siente que son más cercanas, pues al principio pensó que era difícil relacionarse con ella, ya que es bella, lista y la supera por mucho. Pero ahora que sabe que no se le dan bien los deportes y tiene que esforzarse, le parece mucho más cercana. Gracias a eso, ambas se vuelven muy buenas amigas y terminan riendo juntas en la enfermería. Sin embargo, al día siguiente, Minami se preocupa mucho al enterarse de que Yume faltó a la escuela debido a que tiene fiebre. Por eso, sin dudarlo, acompaña a Misuto a su casa para visitarla y prepararle algo de comer. Cuando Yume despierta, su visión borrosa y la fiebre hacen que vea al Misuto del pasado, así que lo llama por su apellido y le pregunta dónde estaba, diciendo que se sentía sola. Esto lo toma desprevenido, así que de forma nerviosa le hace ver que Minami está con él y ha venido a verla. Gracias a eso, Yume vuelve a sus sentidos y se da cuenta de la situación, por lo que saluda a su amiga y le agradece por preocuparse. Minami le comenta que trajo ingredientes para hacer un buen arroz y le pide a Irido que la ayude, ya que Yume le contó que él es bueno cocinando. Sin más opción, Misuto la ayuda a cocinar algo para Yume y ambos conversan en el proceso. Luego de que Minami alienta a su amiga, decide que es hora de ir a casa, pero antes le pregunta a Misuto si él y Yume son solo hermanos. La pregunta lo sorprende un poco, pero él responde que son
son hermanastros, y con eso Minami confirma que no son solo hermanos. Sin entender nada, Misuto vuelve con Yume para informarle que su amiga ya se fue. Yume no parece muy feliz de que su querida amiga haya pasado tiempo con él, pero Misuto le explica que Minami es muy extrovertida y la gente como ella se lleva bien con cualquier persona, sea como sea. Dejando eso de lado, aún en su estado de fiebre, Yume le pregunta si la dejará sola, pues la última vez se fue, incluso cuando le pidió que le diera la mano. Misuto no estaba esperando un comentario como ese, pero culpa a la fiebre y decide tomar su mano para tranquilizarla. Para su sorpresa, Yume coloca su mano en su pecho y le da las gracias, quedándose dormida al instante. Misuto no puede evitar recordar el pasado, pues sabe que probablemente fue la falta de juicio de la juventud, pero en primero y segundo de secundaria tuvo lo que podría considerarse una novia y se llamaba Yume Ayai. En aquel entonces, ese era su nombre, y solían leer libros para comentarlos juntos. Si ella se enfermaba, él le daba la mano y era una típica pareja de las novelas juveniles, siempre juntos sin aburrirse. Sin embargo, las discusiones tontas empezaron a pesar, así que tras graduarse se separaron. Tiempo después, el padre de Misuto se casó de nuevo y cuando se vio frente a la hija de su madrastra, ambos pensaron que el destino les jugó una mala broma. Dejando el pasado de lado, Misuto sigue cuidando a Yume y le da todo lo que ella necesita, aunque parezcan caprichos. Cuando ya parece demasiado, él dice que es hora de tomarle la temperatura, pues ya ha pasado todo el día descansando, por lo que si la fiebre no baja podría ser algo grave. Yume se pone muy nerviosa e intenta evitarlo, pero Misuto insiste y toma su temperatura, descubriendo que ya no tiene fiebre. Él de inmediato le pregunta desde cuándo no tiene fiebre y la acusa de haber fingido estar enferma para poder darle órdenes. Al no tener escapatoria, Yume admite lo que hizo y se disculpa, así que él lo deja pasar, aunque no duda en molestarla un poco. Misuto dice que ya no lo necesita, pero antes de volver a su habitación, Yume lo detiene y le pide que no la deje sola. Él sonríe y le recuerda que ahora son hermanos, por lo que no será difícil quedarse a su lado. Tiempo después, Yume se encuentra pensando en la chica que era antes, cuando guardaba cada pequeña cosa que Misuto le regalaba en una pequeña caja, y lo adoraba como si fuera algo sagrado. Ahora mismo piensa que en verdad estaba loca por ser así, pero cuando encuentra la ropa interior de Misuto no puede evitar olerla. Al darse cuenta de lo que está haciendo, entra en pánico al pensar que está volviendo a ser la loca que era antes. Este es un claro incumplimiento de las normas y no tiene forma de defenderse, así que espera hasta que se duerma para devolverlos sin ser vista. Sin embargo, justo cuando está frente a su habitación, Misuto abre la puerta y sale con uno de sus sujetadores en su mano. Después de un juego de piedra, papel o tijeras para decidir quién se explicará primero, Yume termina perdiendo y explica que por un momento resurgieron sus viejas manías. Ella le cuenta que cuando salían guardaba todas las cosas que él le daba en una caja y para su sorpresa, Misuto se sonroja un poco al escucharlo. Cuando es el turno de Misuto, él explica que fue un accidente, pues su sujetador estaba tirado en el baño y cuando lo recogió su padre entró y no tuvo más opción que esconderlo. Yume claramente no cree su historia tan conveniente, pero cuando le toca explicar cómo encontró sus calzoncillos, decide contarle la misma historia. Al ver que no hay de otra, Misuto dice que ambos están a mano, pero Yume comenta que los dos incumplieron las normas, por lo que cada uno recibirá su castigo y tendrán que hacer lo que el otro diga. Esa tarde, después de clases, Yume regresa a casa, pero en el camino encuentran a Misuto en lo que parece ser una cita con otra chica de la escuela. Al día siguiente se sorprende al encontrar los zapatos de esa chica en la entrada de su casa, así que intenta tenderle una trampa para averiguar quién es. Sin embargo, solo encuentra a Misuto en su habitación, claramente confundido, y cuando intenta reclamarle por la chica, los zapatos desaparecen. Misuto no sabe de qué está hablando, pero al ver la foto que ella tomó de los zapatos de la chica, entiende la situación rápidamente. Él le da la razón a Yume y no explica mucho más, diciendo que está cansado, pero ella se imagina lo peor. Al estar solo, Misuto no tiene duda de que esto es obra de Minami, pues ella se le acercó en la biblioteca con una peluca y lentes, diciendo que quiere casarse con él para acercarse a Yume como su cuñada. Aunque intentó evitarla ella y sus locuras, Minami lo siguió al restaurante e incluso lo siguió a su casa, entrando sin que se diera cuenta. Como no sabe qué hacer, Misuto decide contarle a su único amigo en la escuela, Kogure.
Por desgracia, Kogure no le cuenta cosas muy buenas acerca de Minami y dice que es intensa hasta la muerte, pues sus manías la consumen. Una vez ella tuvo un novio en secundaria y ella lo adoraba, por lo que pasaban juntos cada segundo. Minami se desvivía por complacerlo y claro, él estaba encantado al principio, pero pasaron 3 meses y un día él se desmayó del estrés y fue al hospital. Misuto está claramente intimidado después de escuchar esa historia y comenta que le parece un poco exagerado, pero también lo considera creíble. Kogure aclara que no pasará nada mientras le ponga límites y le pide que la trate bien, aunque sea un poco fastidiosa. Para deshacerse de Minami, lo único que tiene que hacer es que ella se olvide de su obsesión con Yume, y ya tiene un plan en mente. Después de escuchar el plan de Kogure, Misuto va a la habitación de Yume y le dice que ya sabe cuál será su castigo por incumplir las reglas. Yume no parece tener problema mientras no infrinja ninguna norma social, pero se sorprende mucho cuando Misuto le pide que tenga una cita con él. Al día siguiente ambos se encuentran en la estación y aunque Yume tenía sus dudas, queda completamente encantada al ver lo bien que se ve Misuto. Por dentro se está volviendo loca por él, pero intenta mantener una actitud seria como siempre, incluso cuando Misuto toma su mano. Mientras tanto, Kogure y Minami los observan en secreto, pero Misuto ya es consciente de esto. Kogure habló antes con él, diciendo que la misión de la cita de hoy es hacer que Minami se olvide de su obsesión con Yume. Cuando vea que Yume solo tiene ojos para él, sus ganas de casarse con él desaparecerán por completo en un instante. Misuto odia la idea totalmente, pero ahora que está en un acuario con Yume, sabe que no puede arrepentirse, así que decide seguir los consejos de Kogure y elogia su atuendo. Ambos se ponen igual de nerviosos y él claramente no esperaba una reacción así de Yume. Mientras observan el acuario más grande del lugar, Misuto de repente la toma del hombro para acercarla, evitando que choque con otra persona. Yume queda deslumbrada por la acción, pues ahora que está cerca puede percibir lo bien que huele y lo dulce que es. Antes de perder la compostura, su actitud vuelve a ser defensiva y de inmediato hace que la suelte. Misuto solo le advierte que hay mucha gente, así que le pide que no se separe, pero Yume le recuerda que no es una niña, por lo que no tiene que decirlo. En el fondo, ella está muy confundida y encantada por el comportamiento de Misuto, pero él solo ve que ella está de mal humor todo el rato, y lo hace odiar la cita cada vez más. Durante la pausa para ir al baño, él llama a Kogure para quejarse de la cita, pero en el fondo sabe que no tiene más opción que seguir. Por otro lado, Yume termina perdiéndose luego de intentar encontrar el otro baño del acuario, pues es terrible leyendo mapas. En poco tiempo, Misuto la llama para saber dónde está y Yume confiesa que se perdió. Sin embargo, a pesar de que espera una respuesta sarcástica o burlas por parte de Misuto, él simplemente le pide que se tranquilice y le asegura que no es su culpa, pues es él quien no debió perderla de vista. Esta respuesta la sorprende, así que de inmediato lo interrumpe y le dice que eso no es lo que tenía que decir. Yume cuelga la llamada antes de que él pueda decirle algo más y sigue sin entender su comportamiento. Misuto ha sido excesivamente amable por alguna razón, mejor que el sarcástico, ácido y cínico al que está acostumbrada. Es preferible a sus exasperantes e incesantes peleas de siempre, pero no sabe qué quiere exactamente, pues solo es una carga para él. En retrospectiva, parece un simple amorío adolescente, pero en segundo y tercero de secundaria. Antes de comenzar a salir oficialmente, solo hablaban cuando se encontraban en la biblioteca, pero un día se armó de valor, y fue el primero al que pidió salir en su vida. El festival al que fueron estaba más lleno de lo que esperaban y acabaron separándose, por lo que quedó como una tonta en su primera cita, y había perdido su preciado tiempo con él. Jamás se había sentido tan mal en toda su vida y entre sollozos se disculpó por el teléfono con él, pero Misuto le dijo que la buscaría antes de que colgara. Ella era torpe, descuidada y un desastre en todo, y siempre se odió por eso, pero lo que no quería era ser una carga para otros y definitivamente no quería hacerlo para la persona que le gustaba. Cuando no hacía más que pensar que el mundo estaría mejor sin ella, Misuto la encontró y simplemente apareció con una bebida frente a ella. En ese momento, él le dijo que estaba cansado tras haberla buscado entre la multitud, y escucharla llorar por teléfono lo agotó mentalmente. Sin embargo, Misuto le aseguró que todo eso no cambiaba lo que pensaba de ella, pues aunque fuera torpe y un poco descuidada, él no piensa irse, pase lo que pase. Yume no puede evitar pensar en ese momento ahora que se ha perdido otra vez, pero tal como él
en el festival. Misuto aparece frente a ella con una bebida. Esto la deja completamente sin palabras, pero el usual sarcasmo de Misuto vuelve por un momento cuando él le dice que debería trabajar más en su orientación. Yume vuelve a hacer la de antes en un instante y comenta que su sentido del humor no deja de sorprenderla. Misuto decide sellar el asunto con una bibliobatalla y Yume empieza mencionando un libro de Hango Sakaguchi. Él continúa y añade La bailarina, de Ogai Mori, pero Yume de inmediato le pide que no se atreva a recordarle a ese tonto de Toyotaro. Mientras ellos discuten acerca de libros, Minami no puede negar que parece que se divierten, pues pueden conversar con completa naturalidad. Misuto sabe que en los 6 meses que pasaron hasta su ruptura fue acumulando más y más rencor hacia Yume. Todo lo que ella hacía y decía lo sacaba de sus casillas, pero eso era lo más doloroso, pues a pesar de todo lo que le gustaba de ella y todo lo que apreciaba de ella, le parecía desgarrador ver cómo su amor se iba convirtiendo en odio, y por eso rompieron. De esa forma, yendo cada uno por su camino, dejaron de intentar gustarle al otro, y no tenían que odiarse más. Ahora solo son hermanastros que solían salir juntos y ahora todo tiene sentido. Esta situación es mucho mejor que la relación tóxica que tenían, pues incluso después de lo que pasó, realmente logran pasar un buen rato en el acuario. La cita termina yendo a casa por separado y cuando Misuto queda a solas, Minami aparece para disculparse con él, diciendo que no debió meterse a su casa. Misuto la tranquiliza y aclara que no le dirá lo que pasó a Yume si promete comportarse. Minami se sorprende mucho de que sea tan comprensivo, pero él le explica que lo es porque ella es amiga de Yume y le importa mucho. Ella acepta comportarse de ahora en adelante, pero aclara que en realidad no se ha rendido en su plan de casarse con él. Por otro lado, Yume espera a Misuto en casa, preparada con el castigo perfecto para él. Aprovechando el atuendo de la cita, ella le entrega un par de lentes y un libro de Hango Sakaguchi para una sesión de fotos con la que queda muy satisfecha. Al día siguiente, Minami sigue igual de encantada con Yume y Misuto considera que no logró resolver nada. Kogure lo tranquiliza y le dice que puede pedirle ayuda cuando lo necesite, ya que no encontrará un mayor experto en Minami que él. Al escuchar eso, Misuto le pregunta si alguna vez estuvo hospitalizado y Kogure responde que sí, específicamente en secundaria, lo cual confirma que él es el chico de la historia que contó. Tiempo después, Yume le informa que deben salir a comprar un regalo para el Día de la Madre, porque eso le hará pensar que se llevan bien y de esa forma pueden dividir el gasto. Misuto simplemente la rechaza y le pide que lo deje pasar su domingo en paz. A pesar de esto, Yume poco después lo deja deslumbrado con un lindo atuendo. Al ver su expresión, ella le dice que babear por su hermanita porque se arregla es un incumplimiento de las normas. Misuto se da cuenta de que ha caído directo en su trampa, así que no tiene más opción que hacer lo que ella quiera y salir en busca de un regalo. Cuando llegan al centro comercial, ninguno de los dos tiene idea de qué podría ser un buen regalo y todas las sugerencias de Misuto pasan desapercibidas. Al final terminan decidiéndose por unas lindas flores y ambos le agradecen por todo lo que ha hecho por ellos como madre. Yuni se conmueve hasta las lágrimas mientras les agradece, diciendo que son muy buenos hijos. Sin perder el tiempo, ella corre muy feliz para mostrarle el regalo a su esposo y Yume está satisfecha al ver que hicieron una buena decisión. No obstante, la expresión distante de Misuto la toma desprevenida, aunque no pregunta nada al respecto. Poco después, ella lo ve rezando en el altar de su madre y recuerda la expresión distante que tenía en un principio. Yume decide acercarse y le pregunta si no recuerda mucho de su madre. Misuto explica que murió cuando él era muy pequeño, así que solo conoce su cara por la foto en el altar. Al escuchar eso, Yume se acerca a él para apoyarlo como su hermana, y él no puede quejarse al respecto. Luego de eso, Misuto comenta que darle ese regalo a Yuni lo puso a pensar en que podrían darles algo de tiempo a solas a sus padres. Después de todo, son recién casados, pero apenas pasan tiempo juntos como pareja, y está seguro de que solo están siendo considerados por ellos. Yume se impresiona un poco por lo atento que es, pero concuerda con su lógica, por lo que intenta pensar en qué podrían hacer por ellos. No tienen presupuesto para un viaje y ni siquiera pueden pagar por un hotel para dejarlos solos en casa. El último recurso es que se queden en un motel, pero también son demasiado caros y Yume se opone por completo a la idea. Al día siguiente, Misuto le muestra la solución, pues Kogure le dijo que puede quedarse en su casa y ella puede quedarse en casa de Minami, que está justo al lado. El hecho de que sean vecinos los sorprende un poco a ambos, pero Yume admite que es el plan ideal, así que acepta la propuesta y Minami está más feliz de tenerla en su casa. Por otro lado, Kogure molesta un poco a Misuto, sabiendo que las paredes de su casa son muy delgadas, por lo que las chicas pueden escuchar todo lo que dicen.
Misuto no lo deja pasar y después de atar a Kogure, lee en voz alta su diario de cuando era más joven. En dicho diario, Kogure dice que cuando sea grande quiere ser un muy buen policía para poder casarse con Minami y protegerla. Minami empieza a golpear la pared completamente frustrada y avergonzada, mientras que Yume intenta tranquilizarla. Poco después, los cuatro terminan encontrándose durante la cena en el restaurante favorito de Minami y Kogure. Yume y Misuto concuerdan en una cosa, y es que ambos parecen ser muy buenos amigos de la infancia, ya que se conocen muy bien. Por supuesto, tanto Minami como Kogure lo niegan, dejando claro que se llevan muy mal. Después de la cena, todos vuelven a casa y Kogure se preocupa un poco al ver que tanto las chicas como Misuto están estudiando, por lo que decide preguntar qué tan difíciles son los exámenes. Misuto responde que son muy difíciles, tanto que alguien como él que presume de no esforzarse tiene que hacerlo. Kogure entra en pánico, pero Misuto aclara que no tiene por qué esforzarse si se conforma con aprobar sin más. Al escuchar eso, Kogure le pregunta por qué le pone tanto empeño entonces, y Misuto explica que es porque su hermanita no puede ganarle, claramente. Esto hace que Kogure sienta ganas de superar a Minami también, así que decide estudiar hasta quedarse dormida. Mientras tanto, Misuto sale al balcón por un momento y logra ver a Yume usando un tierno conjunto de pijamas. Al verlo, ella no puede evitar recordar la noche que hablaron por primera vez y decide repetir la frase que él mencionó en ese momento, diciendo que la luna está preciosa. Misuto se sorprende al darse cuenta de que ella recuerda lo de la excursión, y ella aclara que no pudo olvidarlo con lo pretencioso que fue. Él comenta que prefiere no recordar ciertas cosas de su pasado, pero ella le pregunta qué pensaría si le dijera que esa noche fue cuando él comenzó a gustarle. Misuto responde que eso no tendría sentido, pues no cambiaría nada en absoluto. Yume concuerda y admite que gustarle tampoco era exactamente lo que sentía por él. Él le pregunta por qué sacó el tema de repente y ella responde que después de ver a Kogure y Minami empezó a preguntarse si el tiempo que pasaron juntos sirvió de algo. Misuto sabe que esos dos seguro lo negarán hasta la muerte, pero en el caso de ellos no les va a costar pasar tiempo juntos mientras sus padres sigan juntos. Yume le pregunta si cree que se separen algún día, pero él responde que no, por lo que probablemente serán hermanastros el resto de sus vidas. Tiempo después se acercan los exámenes, así que Yume se esfuerza mucho en estudiar sin descanso. En segundo de secundaria, tras los primeros exámenes, por primera vez en su vida la superaron en matemáticas, una de sus mejores asignaturas, y fue Misuto quien la superó. Estaba destrozada y por eso cuando se acercaban las finales, incluso dejó de dormir con tal de estudiar todo para vencerlo. Por suerte recuperó su puesto como la mejor de la clase, pero al mirarlo a él parecía que le daba igual que el profesor la alabara por ello. Eso la hizo sentir vacía, pues era como si solo le importara a ella. Aún así, poco después descubrió que no era así, sino que él solo estaba fingiendo que le daba igual. Realmente sí se había fijado en ella, y al enterarse por primera vez en su vida, Yume se enamoró. El primer día de los exámenes parciales termina y según su propio análisis, Yume no lo hace nada mal, teniendo una nota de 94. Sin embargo, ella sabe que japonés es de las mejores asignaturas de Misuto, por lo que si él obtuviera un 100 en el examen, 6 puntos serían mucha diferencia. Queriendo averiguar cómo le fue, Yume entra a su cuarto a escondidas para ver su examen, pero poco después busca a Misuto y le pregunta por qué dejó la última parte en blanco. Es imposible que no supiera ninguna respuesta, así que no tiene sentido alguno. Misuto es tomado por sorpresa, pero tranquilamente explica que se le acabó el tiempo. Por supuesto, Yume no le cree nada y aclara que lo vio dejar de escribir 10 minutos antes del final. Yuni se sorprende al ver lo enojada que está su hija, pero Yume ignora a su madre y toma a Misuto del cuello, preguntándole si pensó que le agradecería si la dejaba ganar. Ella exclama que está insultando a su inteligencia y no quiere ganar en estas condiciones. Antes de que pueda darle una bofetada, Yuni la detiene de inmediato y le pide que se calme. Misuto de repente se levanta, claramente irritado, y le pregunta qué tiene de malo que lo haya dejado en blanco a propósito, ya que ella dijo que ser la mejor es muy importante para ella. Al ver que la situación solo está empeorando, Yuni corre para buscar ayuda de su esposo, dejándolos a solas. Misuto exclama que le da igual ser el mejor o no, pues como dijo, no le importa lo que piensen de él los demás, así que la dejó ganar. Yume de repente empieza a llorar y le dice que no es algo malo, pero tampoco está bien, porque no parece algo típico de él. Luego de eso, vuelve a su habitación e intenta olvidar lo que pasó para estudiar, sabiendo que es inútil insistir. Al día siguiente, antes de ir a la escuela, Misuto le dice que ella no
tiene derecho a decidir qué es típico de él o no, y nadie tiene que decidir eso por ella tampoco, por lo que debe despedirse de su vida como estudiante modelo. Cuando terminan los días de exámenes, Yume se acerca al tablero de los 50 mejores, sabiendo que sacó más de 90 en todas las respuestas. Sin embargo, al ver los primeros puestos, el nombre de Mizuto está sobre el de ella, mostrándole que le ha quitado el primer lugar. Mizuto se acerca para saludarla, llamándola señorita segunda, pero comenta que la envidia un poco, pues ser la segunda parece ser una carga mucho menor. Por eso, si quiere recuperar su trono, la espera en los exámenes finales para que vuelva a ser la estudiante modelo que tanto aspira a ser. Al escuchar eso, Yume cae en cuenta de que ella ya no es la mejor de la clase y la deprime un poco pensar que las personas ya no se interesarán en ella. Justo entonces Minami aparece con sus amigas para elogiarla por ese duelo entre hermanos, pues fue muy impresionante. Esta claramente no era la reacción que Yume se esperaba, pues ya no es la mejor, pero ahora que fracasó no está segura de a qué le temía. Al ver que nada ha cambiado con sus amigas, se da cuenta de que ser la mejor no definía quién era, y eso la hace llorar de felicidad. Yume entonces entiende que el único tonto capaz de comprenderla es Mizuto, y cuando hace cosas así no sabe cómo espera que pueda vivir sin él. Después de mucho correr, finalmente lo encuentran en la biblioteca, pero se esconde de inmediato al ver que él está hablando con una chica desconocida. Esta chica poco después se presenta como Isana Higashira, y al ver que le gusta la misma serie de novelas, Mizuto decide pasar tiempo con ella. Luego de un rato conviviendo juntos, se le pregunta cómo definiría una amistad y ella responde que es experta en ello. Explica que es muy fácil si lo piensa, pues todo depende de dónde ponga el límite y de hecho ya lo considera un amigo. Ambos hablan hasta que es hora de volver a casa y Mizuto la ayuda a ponerse sus calcetines. Por inesperado que sea, él considera a Isana su amiga ya que nunca había encajado tanto con nadie en toda su vida y está seguro de que no conocerá a nadie más como ella. En la salida ambos se encuentran con Yume y Minami, pero Isana se oculta tras Mizuto, quien le pide a Minami que no la agobie debido a que es algo tímida. Minami menciona que es raro verlo siendo tan protector y le pregunta si ya le presentó su amiga a su hermana. Mizuto responde que no y esto la sorprende un poco, pero al ver que Yume se está yendo, Minami no duda en ir tras ella. Al llegar a casa, Yume no entiende por qué se siente tan inquieta, aunque sabe que en el fondo son los celos. Sin embargo, rápidamente recupera la compostura diciendo que los hermanos no sienten celos, por lo tanto al día siguiente se comporta de la mejor manera con Mizuto, manteniendo un buen humor en todo momento. Claramente confundido, Mizuto decide contarle la situación a Isana, quien simplemente le aconseja preguntarle a su hermana si le pasa algo, pues si sigue su instinto seguro hará lo correcto. Ella aclara que no cree estar hecha para dar consejos, pero Mizuto le pide que siga hablando, pues la escuchará y decidirá por sí mismo tras ello. Luego de pensarlo un poco, Isana toma un poco de confianza y le dice que cada persona tiene su propio criterio, una percepción ideal de cómo debería ser o marchar su vida. Ella se pone a la defensiva al sentir que alguien amenaza su estilo de vida y por eso suelen decirle que no sabe interpretar a otros. Al escuchar eso, Mizuto rápidamente entiende lo que necesita, así que le agradece por la ayuda. También le aclara que aunque saber interpretar a otros es muy útil, no hace falta que lo intente con él, pues será más rápido que él lo haga por ambos. Isana se sorprende un poco y de forma nerviosa le agradece, sintiéndose algo feliz. Por otro lado, Yume está mucho más tranquila, pues olvidarse de su hermano le ha hecho la vida mucho más sencilla. Justo cuando piensa que todo va de maravilla, Mizuto aparece en su habitación usando el atuendo que a ella tanto le gusta. Sin decir palabra alguna, él simplemente se acerca a ella, haciendo que su corazón se acelere. Mizuto comenta que eso no es propio de hermanos, y Yume se da cuenta de que ha caído en su trampa. Una vez se calma, ambos se sientan, y él le dice que no le gusta cómo se comporta últimamente, siendo calmada, sincera y comprensiva sin sentido. Es completamente opuesto a lo que conoce, y es como si estuviera evitando pelear, pero no sabe cuánto le molesta eso, por lo que quiere que le cuente si algo le preocupa. Luego de pensarlo un poco, Yume termina confesando que está celosa de su nueva amiga. Hasta que todo terminó, siempre lo llamó por su apellido, pero Isana ya lo llama por su nombre como si fuera lo más natural del mundo, y es algo que no logra comprender. Sin embargo, sabe que como hermanos no puede estar celosa y por eso ha estado actuando de esa forma. Una vez deja eso claro, Yume decide preguntarle por qué no le gusta que no sea sarcástica o irónica. Mizuto responde que no le gusta
gusta que se comporte como si todo lo que han vivido no existiera. Yume se da cuenta de que la relación que tanto se esforzaba por olvidar es la única que se arrepentiría de perder. Después de todo, Misuto siempre ha sido capaz de dar voz a lo que ella no puede expresar. Misuto de repente le dice que el hecho de que se haya puesto celosa por algo ha sido mucho asco, pero le pide que no se preocupe, pues ya hace 2 años que sabe bien cómo es ella. Yume se avergüenza mucho al escuchar eso, pero de alguna forma hacen las paces, así que ella se presenta apropiadamente con Isana. Sin embargo, al hablar un poco con ella, se da cuenta de que no siente nada por Misuto, lo cual la sorprende mucho. Isana no entiende nada en absoluto, así que Misuto le explica que su hermana pensaba que ella tenía sentimientos por él. Yume se avergüenza de que la haya expuesto así, pero Isana simplemente le dice a Misuto que es la segunda vez en su vida que desearía haber nacido chico. Claramente esto no es algo que una chica le diría al chico que le gusta, así que Yume y Minami confirman de forma definitiva que Isana no siente nada por Misuto. En un cambio de escena nos cuentan cómo fue la declaración de Yume en el verano de secundaria, cuando ella y Misuto se la pasaban juntos en la biblioteca. El último día del segundo trimestre ella le escribió una carta de amor, y aunque la costumbre era dejarlas en el casillero de su destinatario, el pánico no la dejó actuar a tiempo. Aún así sabía que tenía que ser ese día, así que antes de despedirse le entregó la carta directamente. Luego de que Misuto leyó la carta, Yume empezaba a arrepentirse, pero al final él la miró y le dijo que no creía ser digno de su afecto, pero aún así le encantaría ser su novio. De esa forma, en el verano de su segundo año de secundaria, Yume tuvo lo que podría llamarse un novio. Volviendo a la actualidad, Isana recibe una extraña carta citándola a un restaurante, pero ahí la encuentran Yume y Minami. A pesar de lo que dijo antes, ellas le hacen ver una foto de Misuto durmiendo y capturan el momento en el que su cara se sonroja, por lo que la acusan de estar enamorada. Isana comenta que ni siquiera sabe qué es lo que siente, y las chicas asumen que es su primer amor. Con eso aclarado, Minami le informa que la ayudarán a salir con Misuto, por lo que puede contar con ellas. Esta información sorprende tanto a Isana como a Yume, quien no recuerda haber aceptado tal cosa. Minami la ignora y le pregunta a Isana qué opina, pero ella responde que no lo necesita. Después de todo, no mentía cuando dijo que Misuto le gusta como amigo, así que es feliz simplemente hablando con él como hasta ahora. Además, si buscara algo más acabaría viéndose patética seguramente. Al ver su actitud, Yume no puede evitar pensar que se parece mucho a la persona que ella era en la secundaria. Por eso le pide que no se rinda tan pronto, pues primero tiene que agotar todas las opciones. Yume le hace ver todo lo que podría tener si saliera con Misuto, y al imaginarse todo eso, Isana confiesa que lo quiere y desea que él sea más que un amigo. Al escuchar esto, Minami exclama que pasarán directo a la acción, aunque Yume empieza a cuestionarse si de verdad está bien con esto. Lo primero que hacen es observar cómo interactúan Isana y Misuto, pero las chicas se dan cuenta de que él ni siquiera la mira. En un momento de distracción, Isana abre las piernas, pero Misuto tranquilamente se acerca para informarle que se le ve todo. Esto la pone muy nerviosa y después de agradecerle se va corriendo al baño, donde se encuentra con las chicas. Ahí les pregunta si creen que tiene oportunidad con él, pero después de ver eso último, ellas le aseguran que no. Minami le dice que habrá que recurrir al contacto físico para que aprecie sus encantos femeninos y tiene que aprovechar sus grandes atributos. Teniendo en cuenta los consejos de Minami, Isana se acerca a Misuto para mostrarle algo y aprovecha para presionar su pecho contra su brazo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Misuto tranquilamente le informa que lo está apretando con sus pechos, dando por sentado que ella no se da cuenta. Isana no lo piensa y le dice que esa es la intención, lo cual deja tanto a Misuto como a las chicas muy confundidas. Ella explica que como a él parece gustarle las planas, pensó en hacerle cambiar de bando. De forma descarada, Isana se frota contra su espalda, aunque en realidad está llorando de la vergüenza y Misuto no parece disfrutarlo. Una vez más, ella se reúne con las chicas en el baño y les expresa que se siente algo culpable por tener sentimientos por un amigo. Yume entiende que la forma de sentir de Isana es diferente a la de ellas, pues para ella querer a Misuto no es más que una extensión de su amistad y no cree que valga la pena sacrificarla por estar enamorada. Cuando esto queda claro, Yume le dice que ya no insistirá con esto, pues es mejor que ella sea fiel a sí misma. Minami concuerda, pero aclara que aún tiene que trabajar en su confianza, ya que de esa forma Misuto la vería con otros ojos. Durante la cena, ella le sugiere que debe confesarse, pero Isana de inmediato le dice que eso es imposible. Minami le dice que debe empezar a mentalizarse, pues de lo contrario no se confesará nunca. Isana sigue teniendo sus dudas, sintiéndose muy insegura de sí misma, pero Yume la apoya y le garantiza que tiene una oportunidad. Gracias a esto, poco después, Isana se reúne con Misuto detrás de la escuela para confesar sus sentimientos. Las chicas
escuchan atentamente desde su escondite y Yume no puede evitar ser afectada cuando Isana finalmente le dice a Mizuto que le gusta. Después de su confesión, Mizuto admite que seguramente serían muy felices juntos y a pesar de las peleas lo arreglarían todo y hablarían de libros. Aún así no puede aceptar ser su novio porque es un egoísta y no puede centrarse en más de una persona a la vez. Él explica que ahora mismo ese hueco ya lo ocupa alguien, aunque cree que ni se lo merece, y sabe de corazón que aunque no le deba nada es incapaz de verla llorar. Mizuto se disculpa con Isana diciendo que eso es lo que siente y se ve incapaz de mentirse a sí mismo. Yume no puede evitar llorar al escuchar eso, pues aunque es evidente que él estaría mejor con Isana que con ella, no entiende por qué él permite que alguien que ya ni es su novia dicte sus sentimientos. Poco después de eso, a pesar del rechazo, Isana vuelve a hacer la de siempre con Mizuto, manteniendo su preciada amistad. Ella comenta que quiere ver su colección de libros, pues quiere que le preste alguno. Mizuto no parece tener problema alguno con esto, pero le recuerda que tendrá que ir a casa de un chico para eso. Isana le aclara que él ya la rechazó y dijo que no le interesaba, así que no tiene razón para ponerse nerviosa. Un día antes de visitarlo, las chicas se reúnen con ella para ir de compras, pues quieren que vea a Mizuto con un lindo atuendo. Sin embargo, conseguir algo para ella no es tarea fácil debido a sus grandes atributos que hacen que todo lo que se pruebe se vea erótico. Por eso Minami propone que use un estilo más parecido al de Yume, ya que eso puede disimular su figura. Para hacer esto, Yume tiene que cambiar su estilo también, pues ambas no pueden usar el mismo. En ese momento, Yume se da cuenta de que su estilo siempre ha sido dictado para conseguir la aprobación de Mizuto desde la secundaria. Ahora piensa que en verdad era una tonta por pensar así, y cuando finalmente se prueba un atuendo diferente a lo usual, admite que en realidad le gusta este nuevo estilo. Isana también queda satisfecha con su nuevo atuendo, e incluso le envía una foto a Mizuto, quien le dice que no le queda nada mal. Por lo tanto, al día siguiente finalmente va a su casa y le echa un vistazo a su colección. Por supuesto, Yume le acompaña para supervisar y le advierte a Mizuto que no le pondrá ni un dedo encima a Isana. En poco tiempo ella se altera al ver lo cercanos que son y la confianza que tienen en todo lo que hacen juntos, pues Mizuto incluso ayuda a Isana a ponerse sus calcetines. Yume los acusa de no conocer los límites personales por nunca haber tenido amigos, pero ellos le aseguran que siempre han sido así. Mientras Isana está en el baño, Yume se quita los calcetines y le exige a Mizuto que se los ponga. A diferencia de antes con Isana, cuando Mizuto le coloca los calcetines a Yume, la tensión es mucho mayor y es obvio que ambos están nerviosos. Justo en ese momento, Isana les envía un mensaje para que la salven, ya que sus padres le están haciendo muchas preguntas y ahora creen que ella es la ex de Mizuto. Él rápidamente va a ayudarla y la saca de esa situación acompañándola a la estación. En el camino, Isana confiesa que aún no se ha recuperado de su rechazo, así que no debe olvidar consolarla siempre que pueda. Luego de despedirse, Mizuto no puede evitar pensar que el tiempo que pasaba con Yume en la secundaria era casi tan divertido como hoy. Por eso ahora se pregunta si ahora seguirían pasando el tiempo igual que entonces si nunca hubiesen salido, y si hubiesen quedado como amigos. En otra escena nos vamos al pasado, cuando Yume y Mizuto se dieron su primer beso. La primera vez que ella visita su casa se siente bastante nerviosa, pero es claro que él también lo está. Aún así, ambos pasan la tarde entera leyendo un libro y a pesar de que se la pasan en silencio, disfrutan mucho de su tiempo juntos. Al terminar, Mizuto la acompaña de regreso a casa, mientras Yume piensa en el hecho de que llevan 6 meses saliendo. Se han dado la mano e incluso besado, por lo que pensó que era hora de dar el siguiente paso, pero él no intentó nada cuando estaba en su habitación. Eso la hace creer que tal vez era la única pensando en otra cosa, lo cual le resulta algo incómodo. No obstante, luego de despedirse, Mizuto está bastante afectado, pues la invitó mentalizado para eso, pero terminó siendo un cobarde. Tiempo después, ambos pasan a tercero de secundaria, pero quedan en clases diferentes. Yume no se divierte yendo a clases sin él, pues no sabe cómo hacer amigos y está sola otra vez. Mizuto la consuela y le recuerda que pueden verse en la biblioteca después de clases todos los días, además de que pueden hacer cosas de pareja en San Valentín o Navidad. Yume sonríe y hace que él lo prometa, así que a partir de entonces, ambos se ven en la biblioteca después de clases. Un día ella le cuenta que hizo una amiga, pues vio a una chica leyendo en el almuerzo, así que fue valiente, le habló y congeniaron. Mizuto se sorprende mucho al escuchar eso y Yume le explica que salir con él la ha ayudado a trabajar un poco su ansiedad social. Esto le alegra mucho, pero a medida que pasan los días, Yume no deja de hablar de su nueva amiga y empieza a pasar más tiempo con ella, llegando a olvidar ir a la biblioteca para ver a Mizuto. Sin darse cuenta, comienza a dejarlo de lado y las pocas veces que se ven solo habla de sus amigas. La distancia entre ambos crece y la actitud de Mizuto inevitablemente se vuelve más fría. Un día Yume nunca llega a la biblioteca para
para verlo, así que él decide irse a casa. Ella lo encuentra en la salida de la escuela y se disculpa, explicando que se distrajo hablando con sus amigas. Misuto le dice que no importa y simplemente se va, pero Yume lo sigue para contarle lo que estaba hablando con sus amigas. Cansado de lo mismo, él la detiene y le aclara que no le interesan sus amistades. A pesar de que eso claramente la hiere, Yume solo sonríe y le dice que eso tiene sentido. Al llegar a casa, Misuto se arrepiente de su comportamiento y sabe que debe disculparse con Yume apenas la vea. Al día siguiente, Yume cancela los planes con sus amigas para verlo en la biblioteca, pero lo encuentra dándole recomendaciones de libro a una chica, y no puede evitar sentir celos. Cuando la chica se va, Yume se acerca y Misuto se disculpa por haber sido grosero con ella el día anterior. Explica que siente que se está alejando de él, y al hacer amigos cada vez pasa más tiempo con ellos. Al principio se alegró por ella, pero comenzó a desear tenerla solo para él y quiere disculparse por eso. A pesar de sus disculpas sinceras, Yume sigue enojada y menciona el hecho de que hace un momento él estaba con otra chica. Misuto explica que ella solo le pedía consejo para elegir un libro, pero la inseguridad de Yume hace que empiece a inventarse ideas, e incluso lo acusa de serle infiel. Claramente herido, Misuto le dice que no merece que lo acuse sin fundamentos, pero Yume se niega a ver la verdad. Luego de esa fuerte pelea, ambos reconocen que hicieron mal de una manera u otra. Un día se encuentran por casualidad en una librería, así que deciden hablar de forma calmada y Misuto le dice que no es sano que haya tanta tensión entre ambos. Él se disculpa y propone arreglar las cosas, por lo que Yume simplemente acepta. En el camino de regreso a casa, Misuto se siente algo herido, pues él se disculpó a pesar de la acusación de Yume, pero ella ni siquiera le ofreció una disculpa. Se reconciliaron de forma superficial y eso es algo que ambos saben. Mientras Yume piensa al respecto, ve un volante de un festival que se dará pronto, así que poco después intenta reunir el valor para invitarlo otra vez, pero termina rindiéndose. Por lo tanto, va al festival sola y se deprime al no verlo en ningún lado, pues aunque no pudo invitarlo, esperaba que supiera que vendrían después de reconciliarse y que la buscara tal como el año pasado. En el fondo sabía que era una vana esperanza y es una tonta por esperar que ocurriera algo así. Poco después llega el día de su aniversario y Yume se pregunta si él le enviará un mensaje o algo, pues llevan un mes sin verse. Ningún mensaje llega y días después empieza el festival de verano de la secundaria. Misuto se la pasa en la biblioteca manteniéndose lejos de todos, mientras que Yume pasa tiempo con sus amigas. Cuando llega la Navidad, Yume vuelve a salir sola y se da cuenta de que ya ha pasado todo un año sin él. El tiempo sigue pasando y llega San Valentín, pero ella ya ha perdido toda la esperanza de volverlo a ver. Finalmente llega la ceremonia de graduación y ahí es cuando ambos finalmente deciden romper, sabiendo que nada volvería a ser como antes. Misuto se dio cuenta de que amor y odio se entremezclaban en su interior y aunque eran contradictorios, sentía tanto afecto como resentimiento hacia Yume. No podía ignorar eso porque estaba sufriendo, le dolía y se sentía fatal. El conflicto entre esas dos emociones opuestas lo carcomía por dentro lentamente, así que para él no fue solo el fin de una relación, ya que por fin se sentía libre. Aún así, poco después el destino los volvió a reunir cuando sus padres se casaron. Volviendo a la actualidad, sus padres no pueden volver a casa debido a una tormenta, así que ambos se quedan solos. Todo parece tranquilo hasta que Yume ve una cucaracha en su habitación y de inmediato sale corriendo por ayuda. Misuto usa insecticida y encierra la cucaracha en su habitación en caso de que sobreviva. Por supuesto, no hay manera de que Yume duerma en ese lugar con esa cucaracha, así que no tiene más opción que dormir con Misuto, aunque él no duda en quejarse. Sin embargo, mientras duermen, él se sorprende al verla tan cerca y no puede evitar recordar el pasado, pero sabe que no puede permitirse sentir nostalgia. Al día siguiente, luego de que sus padres vuelven, Yume se queja de que Misuto le tenga miedo a las cucarachas. Al verlos discutir, Juni y Mineaki se ríen diciendo que la familia les tomará el pelo aún más cuando vayan de visita por el Obon. Mineaki comenta que en su pueblo el único entretenimiento es el río, por lo que deben llevar traje de baño. Misuto no está nada emocionado por el viaje y aclara que se la pasará leyendo. Yume menciona que puede que ella haga lo mismo, pero su madre la anima y sugiere que vaya con Misuto a comprar un traje de baño. Misuto no tiene más opción que acompañarla, pero se pone muy nervioso cuando Yume le pide su opinión acerca de un traje de baño. En el camino de regreso a casa pasan por el lugar donde se dieron su primer beso, y los recuerdos hacen que Yume cierre sus ojos sin pensarlo, pero lo único que recibe es un golpecito en la frente. Al volver a casa, Yume le devuelve un libro que él le había prestado y después de agradecerle le pide que le dé otras recomendaciones. Sus padres vuelven a molestarlos un poco diciendo que parecen una pareja conviviendo en matrimonio. Yume se sonroja y se frustra.
exclamando que todo lo que hacen es raro para ellos. Su madre se disculpa y aclara que es raro verla llevarse tan bien con un chico, así que no puede evitarlo. Poco después, Isana visita a Misuto nuevamente para hacerlo ver una película, pero Yume no presta atención, muy concentrada en lo cercanos que son, ya que parecen una pareja. Cuando la película termina, él le pide a Yume que le dé algo de agua y ella no quiere moverse de su sitio, así que le ofrece su propia taza. Isana los mira con algo de asombro después de que Misuto bebe agua en la taza de Yume y comenta que eso fue como un beso indirecto. Ninguno de los dos había pensado en eso, pero Misuto deja el tema de lado y bosteza diciendo que tiene sueño. Isana rápidamente le ofrece su regazo, tal como él lo hizo durante la película, prometiendo incluso limpiar sus orejas. Sin pensarlo mucho, Misuto simplemente cae hacia el lado contrario, diciendo que le da un poco de miedo que ella quiera limpiar sus oídos. Yume se sorprende al ver que ha escogido su regazo para descansar, pero no se queja en absoluto. Isana empieza a pensar en besarlo mientras duerme, pero Yume se altera y le recuerda que ella sigue ahí, además de que su primer beso debería ser especial. Esto la detiene, pero Isana aclara que quiere que su primer beso sea con él, pues de verdad le gusta y ahora entiende a todas las protagonistas de los romances que ha leído. Ella decide no intentar nada y se va satisfecha luego de verlo dormido en el regazo de la hermanita que lo idolatra. Yume exclama que eso no es cierto, pero Isana la deja sola antes de poder escucharla. Al ver a Misuto, Yume no puede evitar recordar el pasado, pero sabe muy bien que si se dejan llevar por los sentimientos destrozarán sus nuevas vidas. Esta noche Yuni se acerca a ella para preguntarle qué hay entre Misuto e Isana, ya que están en verano y ella viene casi todos los días. Yume le responde que solo disfrutan hacerse compañía, pero Yuni comenta que tal vez son novios y lo ocultan porque Isana es tímida. Yume decide contarle todo lo que Isana hizo durante la película, incluyendo el hecho de que metió la mano en su escote para rascarse. Esto deja un poco desconcertada a Yuni, pero aún así mantiene una actitud positiva y comenta que hacen buena pareja, pues Misuto tiene ese aire misterioso y encaja con un espíritu libre como ella. Yume no le da mucha importancia, pero se sorprende cuando su madre le dice que no puede quedarse atrás y tiene que conseguir un buen novio para que Misuto no se le adelante. Luego de volver a su habitación, Yume se confiesa a sí misma que en realidad no puede imaginarse con nadie que no sea Misuto, y su propia confesión la toma por sorpresa. Volviendo al pasado, en el verano de segundo de secundaria, Yume había tenido su primera cita en un festival reciente y no podía dejar de suspirar por lo enamorada que estaba. Mientras piensa en él, recibe una llamada de Misuto, quien le dice que solo quería escuchar su voz. Esto la pone muy nerviosa, pero ella confiesa que también quería escucharlo y hablar con él. Yume logra escuchar el viento del otro lado de la llamada, pero Misuto duda en comentar algo al respecto y le dice que debe irse, pero promete que se volverán a ver en la biblioteca dentro de 2 días. Yume se queda pensando en la razón por la cual colgó la llamada, pero nunca recibe la respuesta. Volviendo al presente, se van en un viaje familiar donde conocen a la abuela de Misuto, Natsume Irida. Mineaki también les presenta a la nieta y el nieto de su tío, los primos segundos de Misuto, Madoka Tanesato y Chikuma Tanesato. Madoka les cuenta que en un rato la familia completa celebrará una barbacoa en el río, así que no deben olvidar su traje de baño. A pesar de esto, tal como dijo, Misuto se la pasa leyendo a solas junto al río y realmente no se mezcla con la familia. Varios miembros de la familia felicitan a Mineaki por haber criado a Misuto, diciendo que hizo un buen trabajo. Madoka le explica a Yume que Mineaki se convirtió en padre soltero al poco tiempo de nacer Misuto, y aunque la abuela Natsume lo ayudaba de vez en cuando, no fue nada fácil. Toda la familia estaba preocupada por él, y por eso están encantados de recibirla a ella y a Yuni en la familia. Yume le da las gracias, pero ahora entiende que el hecho de que Mineaki se casara de nuevo significa que superó algo muy duro, y por eso ella tiene que proteger a su familia pase lo que pase. Luego de un rato conversando, Madoka le cuenta que Misuto realmente nunca se abrió con ella, y eso que cuidaba de él desde la guardería, pero nunca quiso hablar con ella. Esto deja a Yume algo pensativa, especialmente al ver que Misuto se marcha después de leer un libro, y su padre le agradece por alguna razón. Esa noche Yume lo encuentra en el estudio de su bisabuelo, leyendo el libro de la bailarina siberiana, un libro que se sabe casi de memoria, pues lo relee cada vez que viene. Misuto explica que es la autobiografía de su bisabuelo, quien la autopublicó y nunca la puso a la venta, por lo que es más como un diario.
Había empezado la primaria cuando lo encontró por primera vez y como no tenía autor le llamó la atención. En su momento no entendía nada del libro, pero sin saber por qué lo leyó completo y fue la primera historia de su vida que pudo leer solo. El internamiento en Siberia tras la guerra pasó 3 o 4 años como prisionero en la Unión Soviética. Yume le pregunta quién es la bailarina y Misuto le pregunta si le suena Mori Ogai, por lo que ella asume que habla de Elis. Él lo confirma diciendo que escribió sobre la mujer que conoció en Siberia, igual que Mori Ogai en La bailarina. Antes de que pueda hacer más preguntas, Misuto le ofrece el libro a Yume para que lo lea. Ella duda un poco y le pregunta si alguien más ha leído este libro, pero él responde que lo duda mucho porque estaba bien escondido cuando lo encontró. Al estar sola, Yume se queda pensando pues ni sus padres ni abuela llegaron a leer este libro, que es la base de Misuto Irido, y le sorprende mucho que él quiera compartirlo con ella. A medida que lee el libro, la expresión de Yume se vuelve cada vez más triste hasta que sus ojos se llenan de lágrimas sin poder evitarlo. Una de sus lágrimas cae sobre el libro, y ella se alarma un poco hasta que se da cuenta de que ya había una mancha vieja de una lágrima seca. Yume se imagina a Misuto llorando sobre el libro cuando era niño y se da cuenta de que esta habitación aislada de todo lo tuvo preso toda su vida. Misuto vuelve después de que ella termina el libro, y estando muy conmovida aún, Yume comenta que su bisabuelo estaba muy enamorado. Ella decide preguntarle cómo fue su primer amor y aunque Misuto duda un poco le cuenta que era bastante risueña. Yume asume que su primer amor fue Madoka, pues la descripción encaja muy bien con ella. Al siguiente día sigue estando muy pensativa ya que ahora comprende que Misuto es un ser independiente y no es una manifestación de sus sueños o ideales. Se aisló por completo de todos, en soledad absoluta, antes de conocerlos, y por eso no es tan raro que alguien como él se enamorara antes de conocerla. Sus pensamientos son interrumpidos cuando Madoka de repente le pregunta si le gusta Misuto. Yume es tomada por sorpresa y responde que no lo sabe pues no está segura de cómo pueden definir que le guste a alguien. Madoka le dice que es sencillo pues se le acelera el corazón y pasa el día queriendo besarlo. Yume comenta que eso puede ser simple lujuria, pero Madoka le dice que no hace más que buscar excusas para justificar no estar con Misuto. Para ayudarla, Madoka crea una situación para dejarlos solos esa tarde, aunque no es nada sutil al respecto. Yume entra en conflicto pues luego de todo lo que ha vivido ahora sabe que aún alberga sentimientos que ya debería haber dejado atrás. Para pasar la página sabe que debe afrontarlo y aceptar el dolor de la ruptura de su primera relación. Después de todo, a pesar de que también sintió alivio cuando rompieron, realmente no quería hacerlo, pues se arrepentía de todo lo que no llegaron a hacer. Debió decirle que no quería cuando él le habló de romper, y al pensarlo no puede evitar llorar frente a él. Al verla en ese estado, Misuto propone que vuelvan atrás en el tiempo solo por hoy. Yume de inmediato rompe a llorar en sus brazos hasta que oscurece, y cuando al fin se calma, le dice que quiere hablar de su primer amor. Ella comenta que al descubrir que debió ser Madoka, le sentó bastante mal y no lo soportaba. Algo confundido, Misuto le aclara que no recuerda haber sentido nunca nada por Madoka. Al ver su confusión, él decide molestarlo un poco, pero Yume solo termina riendo. Antes de irse, Misuto le comenta que eso confirma lo que dijo, pues su primer amor realmente era bastante risueña. Solo entonces Yume se da cuenta de que estaba hablando de ella, y su cara se sonroja a más no poder. Al día siguiente, Madoka la ayuda a arreglarse para el festival, pero Yume queda deslumbrada al ver a Misuto, así que pide una foto. Madoka la malinterpreta y asume que quiere una foto de ambas, así que le pide a Misuto que la tome. Por alguna razón, él simplemente adivina la contraseña del teléfono de Yume y toma la foto, dejándola muy confundida. Una vez empieza el festival, a pesar de que odian las multitudes, Yume y Misuto son arrastrados por Madoka, quien acompaña a Chikuma. Los cuatro prueban diferentes juegos y Madoka se asegura de que Yume se acerque más a Misuto. Poco después encuentran a Mineaki y Juni hablando con alguien durante el festival y aunque Madoka no sabe quién es, comenta que solían ser muy importantes en el pueblo, por lo que mucha gente conoce a la familia. Juni le presenta a la señora Keduin a su hija y la anciana comenta que le alegra ver que Misuto por fin tiene más familia que su padre, por lo que espera que pueda cuidar de él. Yume se confunde un poco por lo que dice como si pensara que él necesita a alguien que lo cuide. Antes del espectáculo de fuegos artificiales, todos se dan cuenta de que Misuto ha desaparecido, aunque ya es costumbre que se vaya por su cuenta todos los años antes de los fuegos artificiales. Yume finalmente entiende que Misuto se sentía incómodo, y por eso su padre le dio las gracias por ir a la reunión del río. Poco a poco todo va cobrando sentido y Yume se da cuenta de que la vez que Misuto la llamó sin razón hace 2 años fue durante las fechas de este festival. Todo lo que ha visto de él hasta ahora encaja como un rompecabezas, dejándole ver
una imagen de él que no conocía, una que jamás habría visto de haber sido solo su novia. Ahora que tiene todo claro, Yume decide ir a buscarlo, recordando lo que leyó en el libro de la bailarina siberiana. El bisabuelo de Mizuto le escribió a su bailarina que quería que le impidiera que se fuera y es algo que no puede olvidar. Mientras ella corre para buscarlo, Mizuto pasa tiempo a solas, hundiendo sus pensamientos. Desde que tiene memoria todo le ha parecido irreal, y era como vivir la vida de otro, como vivir en un muro ficticio. Esas maravillas de la vida de las que hablaba la gente le parecían algo que solo se veían en la tele. No es que fingiera ser el protagonista de Indigno de Ser Humano, pues en realidad no se identificaba con nadie. Nunca entendió por qué las personas a su alrededor sentían pena por él y lo alababan simplemente por existir, por respirar sin más. No lo entendía, y eso hizo que se abriera un hueco en él, por lo que al final todo lo atravesaba como si nada. Pero pese a ello, lo único que siempre le pareció real era el mundo de los libros. Nunca olvidará lo que sintió al leer La bailarina siberiana de su abuelo aquella primera vez. Su alma pudo entrever el mundo que describían sus páginas y pudo conectar con él. La bailarina de Mori Ogai le enseñó que la gente es débil. Rashomon le enseñó que era el ego humano. La luna sobre la montaña le enseñó que era el orgullo. Y Kokoro, ¿qué significa ser humano? En su mente la ficción era realidad y el mundo real era algo falso. Por eso conocer a Yume Ayai al inicio no significó nada para él y simplemente le habló por impulso. Pero en su primera cita en el festival de verano, algo hizo clic en él al verla llorar. No entendía cómo podía existir alguien tan débil que prácticamente podía olvidar cómo respirar si no tenía a nadie cerca. Si la abandonaba ahí, se habría deshecho en un mar de lágrimas completamente sola. Cuando pensó en la lástima que le daba, se dio cuenta de que era lo mismo que todos sentían siempre por él. En aquel momento Yume se aferró a su corazón más que cualquier historia que hubiera leído. Por eso para él ella es más real que ninguna otra persona. Mientras él piensa en eso, Yume continúa buscándolo, sabiendo que a Mizuto herido siempre le costó mantener el mundo a su alcance. Un día se topó con su salvación, Yume Ayai, y para él esa era la clave para deshacerse de su lamentable vida, pero la perdió. Aún así ella sabe que no debe darle lástima por no tener madre, ni por perder algo que le importaba tanto. Al encontrarlo, Yume le pregunta si recuerda la cita que tuvieron en el festival de verano hace 2 años, cuando ella se perdió y lo llamó entre llantos. Mizuto no entiende cuál es su punto, pero ella le recuerda la noche que él la llamó de repente y se escuchaban árboles meciéndose de fondo. Ahora sabe que estaba exactamente en este lugar, y sabe que realmente le gustaba mucho. Mizuto no dice nada para negarlo, así que Yume se sienta a su lado y le pregunta si recuerda la cita en la que se dieron el primer beso. Él responde que fue el 27 de octubre, a los 2 meses justo de empezar a salir. Al escuchar eso, Yume entiende por qué pudo desbloquear su teléfono antes, ya que esa fecha es su contraseña. Luego de conversar por un rato acerca del pasado, Yume le pregunta por qué decidió salir con ella. Mizuto responde que tal vez le hubiera servido cualquiera, así que solo fue cosa del destino, una casualidad. Si hubiera conocido a Isana antes, seguramente no habrían salido, pero lo que importa es que fue a ella a quien conoció. Yume se conforma con esa respuesta tan simple y en ese momento los fuegos artificiales estallan en el cielo, iniciando el espectáculo. Ambos por fin pueden verlos juntos después de 2 años y Mizuto queda muy deslumbrado, conmovido hasta las lágrimas. Yume le pide que la mire y sin decir más, simplemente lo besa en los labios, marcando este momento para que lo recuerde, no como Yume Ayai, sino como Yume herido, concediéndole el segundo primer beso de su vida. Yume le asegura que hará que olvide a esa chica que alguna vez ocupó ese hueco en su corazón, por mucho que ame a Yume Ayai. Ella promete conquistar su corazón como Yume herido. Al volver a casa, ambos entienden que no pueden volver a aquella época de secundaria y no pueden recuperar la felicidad de aquellos días. Sin embargo, lo que sentían en aquel entonces sigue grabado en sus almas y eso es suficiente por ahora. Aún no han pasado la página, pero eso no les importa porque saben que pueden tener una nueva historia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por aquí podrán encontrar más resúmenes así si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos. Soy Yanisen y nos vemos en el siguiente resumen.